Hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias a la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio expositivo de la carta a los Efesios. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14, pero nosotros en esta mañana vamos a enfocarnos en dos versículos, el versículo 9 y el versículo 10. Entonces yo voy a comenzar leyendo de la traducción de la Biblia de las Américas. Efesios 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. En esta sección que nosotros estamos leyendo ya prácticamente desde que comenzamos el estudio expositivo de la carta a los Efesios, nosotros podemos notar en la sección que hemos comenzado a ver ya hace un par de domingos atrás, que el apóstol Pablo está hablando del Evangelio, las bendiciones del Evangelio a los Efesios. Y a veces nosotros queremos avanzar de manera muy rápida también en la exposición de la Escritura. Yo, como les dije, hacemos una lectura del contexto que nosotros vamos a estudiar y nos enfocamos en dos versículos principalmente, y lo hacemos de esta manera con la finalidad de que nosotros podamos conocer en nuestra mente, en nuestro pensamiento, el contexto en el cual están las palabras que nosotros vamos a profundizar. Y en esta mañana, yo como les había dicho, quisiera que veamos dos versículos en particular. El versículo 9 y el versículo 10, que en la versión de la Biblia de las Américas dice: nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y existen ciertas variaciones con la versión de Reina Valera 60, ¿no? Donde comienza el versículo 11, por ejemplo, y la forma de las palabras. Pero las traducciones, hermanos, nosotros quizás algunas traducciones de la Biblia tienen un lenguaje un poco más difícil de comprender,
otras tienen un lenguaje más sencillo de comprender y nosotros podemos valernos de cualquier copia de las Escrituras que sea una copia bíblicamente traducida y fielmente traducida para poder estudiar el mensaje del Evangelio. Y aquí, como yo les había dicho, también el apóstol Pablo continúa hablando de las bendiciones del Evangelio. Habíamos visto que el Evangelio está en el versículo 7 de esta carta, cuando dice: en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Ese es el Evangelio. Y las otras bendiciones que también el Evangelio nos trae para nuestras vidas y que son aplicadas a nosotros por la gracia en el poder del Espíritu Santo, el apóstol Pablo las continúa expresando en estos versículos que nosotros leemos. Bien, nosotros, como les digo, vamos a enfocarnos pues en estos dos versículos. Bueno, ya hemos dicho pues que hay grandes bendiciones reveladas para nosotros por medio de la palabra escrita. Pero no solamente se nos informa a nosotros de la obra del Espíritu Santo que aplica esas bendiciones, sino que además la palabra de Dios nos explica a nosotros qué cosa es lo que nos ha sucedido. Nos ayuda a que podamos responder preguntas que nos hemos hecho, como las siguientes. ¿Por qué ahora deseo conocer más acerca de la voluntad de Dios? ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué antes no? ¿Por qué ahora puedo discernir y escoger como antes no podía hacerlo? Bueno, todas estas preguntas encuentran una respuesta en una sola persona: Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y precisamente en nuestros versículos 8 y 9 se nos habla de la forma en que Dios nos hace conocer el misterio de su voluntad. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. Y evidentemente que son muchas las personas quienes tienen el deseo de conocer la persona de Dios, su voluntad y la manera como Él actúa y cómo es que Dios va a actuar en el futuro. Como creyentes, ¿cuánto es lo que nosotros deseamos conocer de nuestro Salvador? Porque aquí nuestro pasaje nos habla de conocimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Pero ¿cuánto quisiéramos nosotros conocer la voluntad de Dios? Bueno, yo creo que todos. A todos nos interesa conocer la persona de Dios, a todos nos interesa conocer la voluntad de Dios, y esa es la razón por la cual todos nosotros abrimos la Escritura todos los días para meditar en ella, para procurar profundizar en las riquezas de Dios, las riquezas de Cristo, conocer la persona de Dios, nuestro Salvador. Y Dios, debemos decir de que podemos conocerle. Dios es conocible, pero también es incomprensible. Podemos conocerle a Él, pero no podemos comprenderlo totalmente. Y aquellos que hemos tenido la oportunidad de leer algún tomo de teología sistemática, entendemos eso, que nuestro conocimiento de Dios va a encontrar límites y que no lo vamos a comprender como Él es o como debería ser comprendido. Dios se ha revelado por medio de su palabra escrita a nosotros y en ella misma nos habla de ciertas cosas que están fuera del alcance de nosotros. Por ejemplo, en Deuteronomio 29:29 es un pasaje que nos habla precisamente de lo que les estoy diciendo. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Este versículo en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, nos habla de que hay un límite en lo que a nosotros se nos está revelando para conocer a la persona de Dios. Pero hay personas quienes han querido pasar estos límites establecidos por Dios. Hay personas en el pasado que han hecho eso, hay personas en el presente también que procuran hacer esto, y las consecuencias de ese atrevimiento, podemos decir, ha sido que estas personas han caído en lo que nosotros conocemos como sectas, totalmente apartados de la ortodoxia bíblica. Por ejemplo, en cuanto a la doctrina de la Trinidad, nosotros podemos conocer la doctrina de la Trinidad, pero no podemos comprenderla. No podemos predicarla con una analogía, por ejemplo. No podemos hacer usos de ejemplos o figuras para tratar de explicar desde un púlpito la doctrina de la Trinidad.
Cuando la persona que escudriña la Escritura hace uso de su propia razón intelectual y no de la revelación que Dios hace por medio de su palabra, nos encontramos que éstas terminan cayendo en una secta que nieguen esta doctrina fundamental de la fe cristiana. Ellos dicen, usando su razonamiento matemático, ellos dicen 1 más 1 más 1 igual 3. Padre, Hijo, Espíritu, 3. Entonces ellos terminan en sectas herejes. Eso nosotros lo sabemos. Pero la Escritura acerca de esta doctrina nos enseña a nosotros que 1 más 1 más 1 es igual 1. Una de las características que nosotros podemos usar para identificar a tales personas son cuando ellas dicen, para mí solamente la Biblia. Eso ya es un indicio que la persona está comenzando a caminar en herejías y posiblemente, si es que Dios lo permite, terminará cayendo en una secta. Para mí solamente la Biblia. O también cuando muchos maestros les dicen a sus congregaciones, ustedes no deben de leer a los cristianos ortodoxos del pasado, ustedes solamente deben abrir su Biblia. Pero lo curioso es de que estas personas que están enseñando les dicen a sus congregantes, no lean teología, no lean a esos maestros, solamente escuchen a este maestro. A los otros maestros ni los escuchen. ¿Acaso no vemos nosotros eso en aquellos que niegan la Trinidad? ¿Acaso no son ellos enseñados de esa manera? Y cuando nosotros queremos explicarles las Escrituras, ellos dicen, no, acá mi líder de la iglesia dice que yo no debo de escucharte a ti, solamente debo leer mi revista, mi Watchtower o Atalaya. No tengo que escuchar a nadie más, sino esto que está aquí. Para mí la Biblia y lo que dice este maestro, no debo de escuchar a nadie más. Por eso es que estas personas, cuando tratan de interpretar la Escritura haciendo uso de la razón, terminan cayendo en sectas y arrastrando también a otros a las sectas, y las sectas se caracterizan precisamente por eso. No estamos hablando nosotros aquí de prohibir que escuchen a un maestro, por ejemplo, que nosotros sabemos que es un apóstata, como pues Cash Luna o Rick Warren, quienes tienen doctrinas totalmente heréticas y que son contrarias a la fe cristiana. Si no, estamos hablando de personas que son ortodoxas del pasado, maestros levantados por Dios para instruir al pueblo, y que Dios permitió en su misericordia que esas enseñanzas todavía puedan perdurar hasta nuestros días. Pero es evidente, hermanos, que existe una limitación en nosotros mismos en cuanto al conocimiento de Dios, y esta limitación es nuestra propia mente. Nuestra propia mente. Dios es infinito en su persona. Dios es infinito también en sus perfecciones, mientras que nosotros tenemos una mente finita, una mente limitada, una mente que no es perfecta y que todavía se encuentra con algunos rasgos de pecado. Pero a Dios, en su infinita misericordia hacia nosotros, le ha placido revelarnos el misterio de su voluntad, como vemos ahora en el en el versículo 9 de este capítulo 1. Claro que no toda su voluntad nos es revelada, como ya dijimos nosotros, pero aquí la Biblia nos habla de un misterio en especial. Fíjense cómo dice la Escritura, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, nos habla de un misterio. ¿Y cuál es el medio por el cual Dios nos hace conocer su voluntad? Ahí también nosotros debemos de hacer un paréntesis y hablar de esto. ¿Cuál es el medio por el cual nos hace Dios conocer su voluntad? ¿Nos hace conocer su voluntad por medio de sueños? ¿Nos hace conocer su voluntad por medio de visiones? ¿Nos va a hacer conocer su voluntad por medio de profetas o profecías? No, hermanos. La manera como Dios nos hace conocer su voluntad es por medio de su palabra escrita. Y cuando Pablo le escribe a los Efesios, les está diciendo que les hizo conocer a ellos su voluntad. ¿Cómo? Por la predicación de los apóstoles, cuando no había Nuevo Testamento, quienes eran las personas inspiradas por Dios y llevaban el mensaje del Evangelio. ¿A quiénes? A los gentiles y a los judíos también.
Pero existen algunas personas que aún creen en estas formas de revelación y aunque lo niegan de manera enfática, no podemos dejar de percibir una real subestimación por la palabra escrita de Dios. Aquellas personas que están buscando sueños, que están buscando visiones, que están buscando profecías, simplemente están desechando lo que la palabra de Dios ya nos trae a nosotros de manera escrita, la Biblia. Aunque ellos, como digo, de manera enfática dicen, no, para nosotros sola escritura. Y en sola escritura dice que debemos buscar profecías. La manera en que Dios reveló su voluntad a los efesios fue por medio de la predicación y la enseñanza de los apóstoles. Y el día de hoy Dios se revela por medio de la predicación de esta palabra escrita, por medio de la Biblia, la exposición de la Biblia. Esa es la forma por la cual Dios se revela ahora, y para eso es que Dios en su infinita misericordia, como yo les digo, levanta maestros, levanta pastores. ¿Para qué? Para que puedan enseñar a su pueblo acerca de las profundidades de su palabra. Y Dios también no solamente hace esto, sino que nos da una ayuda espiritual por medio de su Santo Espíritu para que nosotros podamos comprender su palabra y para que nosotros abracemos la verdad que Él nos está enseñando. ¿Pero a qué se refiere la Escritura cuando dice el misterio de su voluntad? ¿Qué es el misterio de su voluntad? Bueno, para responder esta interrogante que nos estamos haciendo, ahora nosotros podemos recurrir también a otra carta donde Pablo habla un poco más ampliamente qué cosa es esta expresión. En Colosenses capítulo 1, versículos 24 y 27, también la palabra del Señor nos habla del misterio de su voluntad, pero ahora nos habla de una manera mucho más abierta. Es como que descubriera más el Señor en la epístola a los Colosenses lo que a los Efesios también le quiere decir. En Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 27, dice la Escritura: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Estas palabras suenan muy parecidas. Encontramos muchas palabras en común con la epístola a los Efesios. A los Colosenses Pablo les habla de la misma manera, de un misterio revelado ¿a quiénes? A los santos. Pero en el siguiente pasaje el mismo apóstol nos dice con toda claridad ahora cuál es este misterio. En 1 de Timoteo 3:16. En 1 de Timoteo 3:16 dice la palabra de Dios: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién habla aquí? Este versículo, hermanos, nos explica que el misterio manifestado a los santos es Cristo predicado por medio del Evangelio. Cristo predicado por medio del Evangelio. Y yo quisiera traer el comentario de Matthew Henry en este versículo que hemos leído de 1 de Timoteo, el cual dice de esta forma, y comienzo la cita: el misterio de la piedad es Cristo. Él es Dios que fue hecho carne y fue manifestado en carne. Agradó a Dios manifestarse a los hombres por su propio Hijo, que tomó la naturaleza humana.
Aunque reprochado como pecador y se dio la muerte de un malhechor, Cristo resucitó por el Espíritu y así fue justificado de todas las acusaciones falsas con que fue cargado. Los ángeles le atendieron porque Él es Señor de los ángeles. Los gentiles acogieron bien el evangelio que los judíos rechazaron. Recordemos que Dios fue manifestado en carne para quitar nuestros pecados, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Estas doctrinas deben ser exhibidas por el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Fin de la cita. Eso es lo que dice Matthew Henry. Y Matthew Henry también nos aclara que el misterio es Cristo predicado por medio del Evangelio. Un misterio, hermanos, es algo que se encuentra oculto, es algo que es desconocido. Y en el presente caso ese misterio es revelado a personas por medio de otra persona. ¿Quién es? Es Dios mismo. Es Dios mismo revelando a su Hijo y es el Hijo mismo revelando al Padre. Es un misterio, es algo que estaba cubierto y que ha sido revelado a los judíos y ha sido revelado a los gentiles. Y Pablo es lo que nos está explicando esto en esta carta a los Efesios. Este misterio era algo que permanecía oculto, y fíjese bien, permanecía oculto aún para los mismos profetas que profetizaron de Cristo y de la buena noticia de salvación. Así lo enseña la Escritura. Dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice la palabra del Señor acerca de esta salvación: los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Es decir, estos profetas, hermanos, oraban para que sus propios escritos les diera las respuestas a las preguntas que ellos tenían. Aún para ellos mismos habían sido inspirados por Dios, ellos habían escrito inspirados por el Espíritu Santo, impulsados por el Espíritu Santo, pero ellos no comprendían de qué persona y de qué tiempo es que ellos habían escrito. Y en oración ellos estaban inquiriendo, estaban buscando, indagando, ¿de quién nos habla esta palabra? ¿No es eso un misterio? Por supuesto que es un misterio. Este misterio, por eso se dice que había permanecido oculto. Y ahora ha sido revelado para los gentiles. Ha sido revelado para los judíos. Es revelado para el mundo. Que Cristo padeció por nuestros pecados. Que Cristo murió crucificado. Y que Cristo resucitó al tercer día. Ese es el misterio. Esto nos enseña que este misterio estaba escondido aún para los santos del Antiguo Testamento. Si los profetas mismos no sabían quién era, ¿cómo podían explicarle al pueblo acerca del misterio mismo? Pero también estaba escondido de los mismos ángeles de Dios. Mire, ahí mismo en 1 de Pedro 1:12 todavía nos habla de esta verdad que estamos diciendo. Dice: a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Ese secreto, hermanos, estaba escondido en el corazón de Dios. No lo conocían los ángeles, no lo conocían los profetas, no lo conocían ninguno de ellos, ni los santos del Antiguo Testamento. Ahora, para que el misterio de Cristo en el Evangelio, sea revelado al pecador, Dios debe crear luz para que las tinieblas puedan ser quitadas. En 2 de Corintios 4:6, un pasaje que leemos también nosotros mucho, dice: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Hermanos, ese misterio, para que sea revelado, Dios tiene que crear luz en las tinieblas.
del pecador. Eso es lo que Dios hizo en nosotros. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Es como la creación misma. ¿Cómo es que lo compara con la creación? Es increíble la palabra del Señor. El misterio escondido en Dios es que Él se había propuesto desde la eternidad pasada salvar a los pecadores por medio del sacrificio de su amado Hijo en una tormentosa cruz. Eso era el misterio. ¿Quién podía pensar que Dios iba a salvar a los pecadores por medio de entregar a su amado Hijo a morir en una cruz desangrado? A morir en una cruz por los pecados, no de Él, sino los pecados de su pueblo. Eso era algo que estaba oculto, algo que estaba escondido. Y dice el versículo 9, todo esto según el beneplácito que se propuso en Él. Así lo quiso Él. Así lo quiso hacer. Es algo que nosotros pues tenemos el privilegio. El privilegio no en nuestros propios méritos, sino el privilegio en los méritos de Cristo. ¿No es eso, hermanos, algo que debe llevarnos a la admiración a cada uno de nosotros? Que se nos haya revelado ese misterio, produciendo luz en nuestros corazones que estaban llenos de tinieblas. Algo que los profetas como Isaías, como Jeremías, podemos entender eso, que ellos mismos no entendían sus propios escritos. Y a nosotros nos fue revelado. ¿Recuerdan al eunuco del libro de los Hechos? Cuando Felipe se pone cerca del carro donde él estaba viajando, y él también estaba leyendo del profeta Isaías, y él no entendía nada de lo que estaba leyendo, y le pregunta a Felipe, le dice: ¿y de quién está hablando? ¿De él mismo o está hablando de otro? No entendía ese misterio. Ese era un misterio que por la gracia de Cristo se revela en el corazón del pecador, y el corazón del pecador es quitado de piedra y es puesto uno de carne, tiene nueva vida, sufre conversión, forma parte de la familia de Dios, tiene entendimiento, tiene luz, tiene discernimiento, busca la santidad, ama a Dios. Y eso es lo maravilloso, que eso mismo que ocurrió en esa persona también ha ocurrido en nosotros. Eso mismo que le ocurrió a Pablo cuando estaba camino a Damasco, como dice el libro de los Hechos capítulo 9, que vio una luz que le rodeaba, una luz porque todas esas tinieblas tenían que ser echadas fuera, y Pablo comienza a oír la voz del Salvador que lo llama, le salva, le aplica los beneficios y lo pone a esperar en una calle llamada Derecha, ahí en esa ciudad. Esa misma revelación hemos tenido nosotros, no de una forma tan dramática como lo leemos en la conversión del apóstol Pablo, pero sí, es lo mismo que ha hecho Dios. Esa luz ha tenido que resplandecer en nuestros corazones. Ese misterio de Cristo revelado en el Evangelio ha llegado a nosotros. Y el versículo 10, hermanos, ya después que nosotros hemos entendido esta primera parte, ¿qué cosa es ese misterio? El versículo 10 ahora lo dice de esta manera. Yo quisiera traer la Biblia en lenguaje sencillo. Yo espero de que utilizando diferentes versiones nosotros podamos conocer un poquito más lo que la Escritura dice. Dice el versículo 10 en Biblia en lenguaje sencillo del capítulo 1 de Efesios: cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Tremenda esta traducción, tremenda. Yo cuando la leía decía, pues esto es lo que dice este versículo. Y lo voy a leer otra vez. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Hermanos, esta es una expresión escatológica. Es una expresión escatológica, es decir, son palabras que están relacionadas con la doctrina de las últimas cosas.
Se nos habla de cosas que van a suceder en el cumplimiento de los tiempos. ¿Y cuáles son estas cosas que van a suceder en el cumplimiento de los tiempos? Dice la Escritura, reunir en Cristo todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso es lo que dice este versículo. Que llegado el cumplimiento del tiempo, evidentemente todavía no es ese tiempo, llegado ese tiempo, las cosas que están arriba serán reunidas con las cosas que están en la tierra en Cristo. ¿Y a qué cosas se refiere este pasaje de la Biblia? Y yo quisiera que prestemos atención a esto, hermanos. En esta parte existen diferentes interpretaciones, pero me parece que la que es más acertada, siguiendo el versículo anterior que nosotros habíamos visto, que nos habla de Cristo revelado en el Evangelio, siguiendo ese versículo, es la de reunir seres, personas que están en la tierra con seres o personas que están en los cielos. Es decir, reunir a los escogidos ya glorificados junto con los escogidos que aún están en la tierra, donde Cristo gobierna en la consumación de su reino. Entonces nosotros decimos inmediatamente, como yo también lo dije al principio, pero las formas de las palabras no parecen referirse a personas inteligentes, sino a cosas. Y en esta parte, hermanos, nosotros pues tenemos que hacer uso de la analogía de la Escritura. Cuando tenemos un versículo que es oscuro, tenemos que buscar la luz en versículos que hablan más claramente de un mismo tema. Entonces vamos a abrir Colosenses nuevamente, en el capítulo 1. Y dice la Escritura, porque en él, Colosenses 1, desde el versículo 16 hasta el versículo 20, dice la Escritura, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Fíjense acá, si nos detenemos solamente en el versículo 17, yo no sé cómo dice Reina Valera 60, yo pienso que también dice igual, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y continúa diciendo, y él es antes de todas las cosas, continúa diciendo cosas, y en él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Fíjense cómo dice. Y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo mismo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Hermanos, una pregunta, ¿aquí se está refiriendo el Señor también a los ángeles? ¿Aquí se está refiriendo también el Señor a los seres humanos cuando dice todas las cosas? ¿Se refiere a nosotros también? ¿O nos excluye a nosotros? Por supuesto que está refiriéndose a las personas. Cuando habla comienza hablando en el versículo 16, fueron creadas todas las cosas. Y después dice que en el versículo 20, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. ¿De qué habla la Escritura? Hermanos, habla de seres, de personas. Y nosotros vamos todavía a ver más adelante, dentro de poco, unos comentarios antiguos que precisamente nos revelan esto que estamos hablando. En Gálatas también es otro pasaje. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Gálatas 3, 22. Dice la Escritura,
Y en esta parte, por ejemplo, habla de la justificación del pecador. Pero el versículo 22 dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Me parece que se estuviera refiriendo a cosas nuevamente. Interesante cómo es que comienza este versículo. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. Y después habla de la fe de los redimidos. Es decir, dentro de estas cosas de las cuales habla Gálatas, están los seres humanos, los redimidos. Por esa razón es que nosotros también tenemos que ver, aplicando esta analogía de la fe, cuando la Escritura nos dice en el versículo 10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. No podemos decir de que solamente está hablando de cosas. ¿De qué cosas? Sino de que está hablando de personas, de seres inteligentes. Hermanos, la evidencia se hace más sólida cuando no solamente observamos el misterio de Cristo proclamado en el Evangelio, sino de reunir todas las cosas bajo una cabeza. ¿Cuál es esa cabeza? Cristo. Reunir todas las cosas bajo una cabeza. Y hay versiones que así lo traducen. Por ejemplo, la versión Jeremías del año 1976, de este versículo 10 que estamos leyendo en Efesios, dice: para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. La Reina Valera avanzada dice: a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y la versión Oro dice: restaurar en Cristo, cumplidos los tiempos prescritos, todas las cosas de los cielos y las de la tierra, reuniéndolas todas por Él mismo en un cuerpo o iglesia. Interesante esta traducción, hermanos. Cuando nosotros leemos comentaristas antiguos, vemos que ellos también tienen en su mente la idea de cabeza dentro de este versículo 10. De reunir todo bajo una cabeza, es lo que nosotros podemos leer en los comentarios, que lamentablemente no los tenemos mucho en español. Pero esto ya nos va dando a nosotros más luz. Cristo revelado por medio del Evangelio, y en el cumplimiento de los tiempos, reunir todo bajo la cabeza de Cristo, las que están en la tierra como las que están en el cielo. John Gill comienza comentando de este versículo de la siguiente manera. Comienzo la cita. Esto supone que todas las cosas alguna vez estuvieron unidas, juntas en uno. Ángeles y hombres estuvieron unidos en Dios por los lazos de la creación y estuvieron bajo la misma ley de la naturaleza, y había paz y amistad entre ellos, y esta unión fue en Cristo. O sea, Cristo como cabeza. Esa unión que dice de que antes había, y yo creo que está hablando antes de la caída, era de que estos seres angelicales y el ser humano estaba unido en Cristo, donde Cristo es cabeza. Albert Barnes, en su comentario, dice: en el Nuevo Testamento la palabra significa reunir bajo una cabeza o incorporar varias cosas bajo una. Interesante, reunir bajo una cabeza o incorporar varias cosas bajo una. Y Juan Calvino comenta diciendo: ¿quién podrá negar que tanto los ángeles y los hombres serán traídos de vuelta a un orden fijo por la gracia de Cristo? Los hombres se habían perdido y los ángeles no estaban lejos de tal peligro. Al reunir a ambos en su propio cuerpo, Cristo los ha unido a Dios el Padre y ha establecido una real armonía entre el cielo y la tierra. Todos estos hombres, Juan Calvino y también John Gill, creían de que Cristo iba a reunir
Él como cabeza, bajo Él como cabeza, tanto a ángeles como a personas. Pero yo me ponía a pensar, hermanos, respetamos la posición de ellos, pero yo me ponía a pensar, cuando la Escritura habla de los ángeles escogidos de Dios, ellos nunca se habían apartado de Cristo. Cristo siempre fue la cabeza de ellos. ¿Quién fue el que se aparta de Cristo? El ser humano. Nosotros sí nos apartamos. Evidentemente sabemos de que existen también los ángeles caídos, pero aquí nosotros estamos hablando, no estamos hablando de que los ángeles caídos van a ser reunidos con Cristo, sino de aquellos ángeles que permanecieron fieles al Señor. ¿Se da cuenta usted? Por esa razón yo me ponía a pensar, pero si los ángeles nunca se han separado del Señor, ¿por qué habría que reunirlos a ellos que siempre han estado allí, que no cayeron? Por supuesto que ellos piensan así. Y podríamos enseñar nosotros también de esta manera y podríamos todavía seguir siendo ortodoxos. Pero nosotros también tenemos que pensar en la Escritura. Tenemos que ponernos a pensar haciéndonos preguntas como las que yo les estoy compartiendo a ustedes. Si esos ángeles nunca se separaron del Señor, si siempre continuaron bajo Cristo como cabeza, entonces ¿qué es lo que el Señor tiene que reunir? Pues yo creo que son pecadores, aquellos quienes se apartaron del Señor. En estos comentarios se reconoce que ciertos seres serán reunidos bajo una cabeza, quien es Cristo. Pero ¿Cristo es la cabeza de qué? ¿Cristo es la cabeza de qué? ¿Qué es lo que dice la Escritura en el capítulo 1 de Efesios, ahí donde vemos versículos 22 y 23? Dice la Escritura, y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Por esa razón, yo pienso que la interpretación que se ajusta más a lo que nosotros vemos en todo el contexto de la Biblia es que el Señor intenta reunir bajo sus pies a Él como cabeza, a los santos que están en el cielo, como a los santos que todavía están aquí en la tierra. Como a los santos que están en gloria y a los santos que están en la tierra que todavía no han entrado a la gloria. ¿Y cuándo va a suceder eso? En el cumplimiento del tiempo, que todavía no ha llegado, pero tiene que llegar en un momento determinado. ¿Y cuándo va a ser ese momento determinado, hermanos? Cuando el último escogido sea salvado por la gracia de Dios. Ahí sonará la trompeta y ahí serán reunidos los santos que están en la tierra con los santos que están en el cielo, bajo los pies de Cristo y Él como cabeza. Por eso es que nosotros tenemos que ver toda la forma de la enseñanza de estos dos pasajes que Pablo les lleva a los Efesios y trae para nosotros. Cristo es revelado por medio del Evangelio. Cristo fue un misterio. Esa revelación hace que las personas sean salvas de sus pecados, tanto gentiles como judíos. Y no solamente allí, sino que en algún momento dado, todas esas personas que son salvadas por medio de Cristo revelado en el Evangelio, algunos están en el cielo, otros están en la tierra, pero llegado el cumplimiento del tiempo, todos los santos, la iglesia que está en el cielo, la iglesia que está en la tierra, será reunida bajo los pies de Cristo por la gracia de Él. Porque es eso lo que la Escritura nos enseña en todas sus páginas. Es esa la esperanza que nosotros tenemos. ¿Y qué aprendemos de todo esto? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de estos dos versículos en la Escritura? Como les dije, en primer lugar vemos que el misterio de Cristo Salvador del Evangelio es predicado a todas las naciones de la tierra. Las personas han oído del mensaje de arrepentimiento y fe para la salvación de sus almas, pero hermanos, existe una diferencia entre conocer el mensaje y obedecer al mensaje. Conocer el mensaje es una cosa, obedecer el mensaje es totalmente distinto. Muchas personas habrán escuchado muchas veces el Evangelio, pero no lo obedecen. Hay una diferencia, y la diferencia es esta.
Precisamente la diferencia, la bendición es para los que obedecen el mensaje del Evangelio, porque aquellos que obedecen este mensaje serán reunidos con Cristo. Eso es lo que este pasaje nos dice. No los que conocen, los que obedecen el mensaje del Evangelio. Ellos serán reunidos con Cristo, como que verdaderamente ya sucede. ¿Acaso no están los santos ya con el Señor? ¿Acaso cuando vemos que un hermano piadoso muere aquí en la tierra, no decimos, oh, él está ahora en la presencia del Señor? La iglesia está en los cielos ahora, adorando al Señor junto con esos ángeles que no cayeron. Pero también la iglesia está aquí en la tierra, adorando aquí en la tierra a ese mismo Salvador. ¿No es eso maravilloso, hermanos? ¿No es eso tan increíblemente maravilloso? Ellos ya se encuentran disfrutando de Dios en los cielos. Pero aquellos quienes conocen el mensaje y no se arrepintieron, serán reunidos debajo de la tierra, por los siglos de los siglos, sufriendo el castigo eterno, mientras confiesan desde ese lugar de tormento que Jesús es el Señor. Hay dos lugares donde nosotros vamos a estar reunidos después de nuestra muerte. Y eso es precisamente el Evangelio. Las personas que conocen el mensaje y que no se arrepienten, ellos van a estar reunidos debajo de la tierra, junto con los diablos, junto con los demonios y junto con aquellas personas que rechazaron la verdad. Pero los que obedecen también van a estar reunidos. Aquí habla de dos compañías de personas. Estos, los que obedecen, van a estar reunidos con los santos, con los ángeles, adorando al Señor. Aquellos que están sobre la tierra, la iglesia que está sobre la tierra. Y por eso es que yo preguntaba, hermanos, y les pregunto a ustedes, y yo también me pregunto, ¿con quiénes se ve usted reunido después de su muerte? ¿Con quiénes se ve usted reunido después de su muerte? Nosotros no sabemos cuándo es que va a sonar esa trompeta. Pero si se demora en sonar la trompeta y nosotros morimos, ¿dónde se ve usted reunido? ¿Con qué clase de gente se va a reunir su alma después que usted muere? ¿Se ve usted con Moisés? ¿Se ve usted reunido con Abraham? ¿Con Pablo? ¿Con el apóstol Pedro? ¿Usted ve reunida su alma con ellos después de morir? ¿O con quién? O quizás usted ve su alma, o es la posibilidad que usted se reúna con Judas, el traidor. O se reúna con Herodes, aquel que mató a miles de niños procurando matar al Mesías cuando era un bebé. ¿Con quién se ve usted reunido si muriera hoy? Y la posibilidad de morir, hermanos, usted no la va a creer, pero es 100% seguro que usted un día va a morir. Y precisamente hoy día, cuando veníamos para acá, cuando caminábamos por la calle donde siempre caminábamos nosotros, ¿qué fue lo que vimos con mi esposa? No pudimos seguir porque había un hombre muerto en la calle. Y la policía había cerrado la calle y estaban ahí los médicos revisando qué había pasado. Un hombre así, casi desnudo, con calzoncillo. Ese hombre ayer estaba con vida. Él no pensaba que iba a morir. ¿Con quién estaría reunido el alma de ese hombre hoy día mientras nosotros estamos predicando aquí? Esa persona que posiblemente estaba haciendo planes para sus 50, sus 60 años, no lo alcanzó esa edad. Hermano, si usted muriese hoy día, si usted partiera a la presencia del Señor, ¿con quiénes su alma estará reunida? Como este versículo dice, será reunido bajo Cristo o Él como cabeza, o al diablo como cabeza. Yo les recuerdo que la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad precisamente es la diferencia entre el que conoce el mensaje del Evangelio
y el que obedece el mensaje del Evangelio. Porque Dios capacita a sus santos para que sean santos, separados, piadosos, temerosos, reverentes. ¿Acaso alguien puede decir que una persona que ha obedecido y vive la vida cristiana de esa manera, podemos acaso dudar siquiera en nuestras mentes de que tal persona posiblemente no alcance a estar reunido con los santos en el cielo? Absolutamente no. Pero ¿qué hay de aquellos que no viven en santidad, hacen una profesión de fe, son inestables? Podemos decir con seguridad que ellos estarán en el reino de los cielos. Sabemos que Dios es el único que conoce quiénes son suyos, pero nosotros también observamos el fruto. El fruto. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, solamente el arrepentimiento de los pecados y la fe en Jesucristo hace que Dios convierta a un pecador en un santo. No debemos olvidarnos de esa palabra, santo. ¿Y qué es lo que implica esa condición de santo? Porque los santos son los que van a ver al Señor. Los santos son. Y hoy es día de salvación. Porque también hemos hablado el Evangelio, así como Pablo predicó a los Efesios. Nosotros quizás hemos tenido la gracia del Señor de profundizar más en estos versículos y expresar la voluntad de Dios por medio del Nuevo Testamento. Amados hermanos, la pregunta es: ¿con quiénes se ve usted reunido después de su muerte? ¿Con quiénes se ve usted reunidos cuando llegue el cumplimiento del tiempo y Cristo junte a su iglesia en la tierra con su iglesia en el cielo? ¿Se ve usted allí? Pero hoy día es día de salvación. Hoy día usted ha oído el mensaje del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. La única manera de aferrarse a esas gracias, a esas bendiciones eternas, es por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. Yo me gozo mucho, hermanos, en estos pasajes de las Escrituras, porque nos permiten a nosotros hablar, recordar, meditar en la obra que nuestro Salvador ha hecho por cada uno. Y gracias a Cristo, hermanos, nosotros ansiamos su retorno, ansiamos esa fusión que va a haber de la iglesia en el cielo con la iglesia en la tierra. Debe ser el momento, hermanos, más grande, más maravilloso de todas las épocas. ¿Con quiénes se ve usted reunido después de su muerte? Mientras hay vida y esperanza. Hay personas que dicen: no, pero yo no soy un escogido. Pues una persona no sabe cuándo es. ¿Saben cuándo una persona se da cuenta que no ha sido un escogido? ¿Saben cuándo? Cuando está en el infierno. Una persona que llega al infierno dice: verdaderamente yo no fui escogido. Pero mientras está vivo, ¿quién dice, hermanos, que usted no es escogido? ¿Quién dice? ¿Quién puede afirmar que usted no es un escogido? Ore al Señor, pídale que le salve, búsquele para que su alma pueda estar reunida bajo Cristo como cabeza, para que su alma pueda disfrutar de las bendiciones eternas de Dios, para que su alma sea salvada. ¿Con quiénes se ve usted reunido después de su muerte? Y vayámonos con esta pregunta, hermanos. Vayámonos con esta pregunta en nuestros corazones y compartamos esta misma pregunta también con las personas que nos rodean, nuestras familias, nuestros amigos. ¿Con quiénes te ves reunido después de tu muerte? Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por este mensaje que tú nos traes. Yo te ruego que la bendiga, Señor, que lo selles en nuestros corazones y que meditemos profundamente, Señor, en todo lo que hemos estado hablando ahora. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre nos llamas, nos invitas al arrepentimiento, porque tú siempre, Señor, confrontas nuestras vidas, porque tú siempre, Señor, pones palabra para hablar de ese mensaje de salvación.
Señor, que tu palabra no regrese vacía. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.